Vamos a continuar viendo el software de simulación de los aerogeneradores, el WinFAR Simulator. Como siempre vamos a ir a la parte de simuladores de los aerogeneradores. Una vez dentro vemos que tenemos los tres tipos de generadores. En este vídeo vamos a explicar el último, el simulador del aerogenerador con generador doblemente alimentado. Este tipo de aerogeneradores, que se conocen con sus siglas DF y G en inglés, es el más instalado en los nuevos parques eólicos. Este simulador muestra la evolución de sus dos componentes claves, el tren de potencia, que ya hemos visto, y el convertidor back-to-back, que es un elemento nuevo, que está asociado al generador eléctrico. La traducción de back-to-back sería como un cambio o evolución sin pausas o interrupciones. Veremos los cuadros sinópticos de los que forma parte de este simulador. Van a haber algunos cambios. Los componentes del generador vamos a ver que son los mismos, salvo el back-to-back. Y los parámetros operativos son similares. Tenemos el ángulo de las palas como los anteriores. Aquí cambiará y podremos elegir la potencia activa y reactiva. Tenemos igual la velocidad del viento, la velocidad de giro de las palas, y tendremos que mirar la evolución del convertidor back-to-back, que antes no teníamos. Por último, hoy veremos la simulación de la operación, cómo se produce el arranque y el paro, tanto con vientos nominales como con vientos por encima y por debajo de la velocidad de sincronismo del generador de inducción. También veremos las ráfagas y, como parte importante de este generador, como hemos dicho, los cambios de potencia que se pueden decidir en la potencia activa y la potencia reactiva. Una vez dentro del simulador del aerogenerador doblemente alimentado, vemos que comparte algunos subsistemas con los modelos anteriores y ya se han explicado anteriormente. Por otro lado, suponemos que previamente a este vídeo hemos entendido los principios de funcionamiento de este tipo de aerogeneradores, así que no vamos a entrar en cómo funcionan, sino cómo usar el software de simulación. Tenemos el terminal de control, con las mismas variables que veíamos anteriormente: revoluciones por minuto del generador, del rotor. Aquí tenemos el deslizamiento, potencia activa, potencia obtenida. Aquí la nueva que veremos es la potencia reactiva. Podemos indicar la potencia activa deseada y la potencia reactiva deseada. Lo veremos en un vídeo. Estas son las únicas variables distintas que tenemos. Aquí dentro del control terminal abriremos un cuadro de curvas de trabajo, que es este que tenemos aquí detrás. Este es distinto, es un cuadro nuevo. Vamos a explicarlo paso por paso, cuadro por cuadro. En este cuadro veremos la potencia mecánica versus las revoluciones por minuto del tren de potencia. Ambos ejes tienen unidades de medida normalizadas a la potencia nominal del aerogenerador y a la velocidad de sincronismo del generador eléctrico. Vemos aquí 1 significaría los 1500 kilovatios y 1 tendríamos las 16,67 RPM del generador. Las curvas verdes son curvas de potencia máxima en función del viento. Si el viento es menor que el viento nominal, interesa un CP, un coeficiente aerodinámico máximo. Si el viento es superior al viento nominal, se debe reducir el CP para que la potencia sea la nominal, no mayor. Es lo que hace el seguimiento de punto de máxima potencia, el MPPT. Controlar que el aerogenerador trabaje sobre la curva roja que vemos aquí, por debajo del viento nominal. Para vientos por encima del nominal, se define que el tren de potencia, más o menos por encima de 12, que el tren de potencia funcionará a una velocidad fija. Vemos aquí entre el punto D y el punto E. Hasta llegar a ese punto, desde un viento superior al nominal, la curva se separa de la potencia máxima para poder reaccionar a tiempo si se produce una ráfaga. Por este mismo motivo, el punto D tampoco está en la curva de máxima potencia.
Vemos que por debajo de un viento de 4 metros por segundo no es económicamente viable mantener el aerogenerador en funcionamiento. Por debajo de unos 6, esta curva de aquí, no merece la pena arrancarlo, ya que la probabilidad de que haya que pararlo por viento bajo es muy alta. El hecho de trabajar separado de la curva máxima de potencia, si viento es superior al nominal, se ve también en el gráfico de potencia versus viento, donde se grafica el ángulo de pitch, aquí abajo. Vemos que el pitch varía muy poco, este valor, hasta que se supera el viento nominal, donde cambia muy rápidamente. Esto es a partir de unos 12. Se ve que hay una gran pendiente en unos 14 metros por segundo. En este gráfico vemos la evolución esperada de la velocidad de rotación del tren de potencia en función del viento que hay. Muestra cómo se ajusta el comportamiento descrito anteriormente. A partir de un viento nominal se mantiene la potencia estable. Y el último gráfico que vemos es simplemente la representación en 2 dimensiones de la evolución del CP en función de los valores que teníamos de TRS y el pitch. Como sabemos, llegará como máximo alrededor de los 0,48. También tenemos como cuadro como sinóptico nuevo el generador eléctrico y los convertidores back-to-back. Vamos a explicar un poco cómo funciona este tipo de este esquema. Sabemos que la parte electromecánica eléctrica de este tipo de generadores doblemente alimentados debe ser capaz de funcionar con las condiciones impuestas por el control de potencia explicado antes. En este cuadro vemos como al generador de inducción, el de rotor accesible mediante anillos, tiene el estator conectado a red, esta parte de aquí, y el rotor conectado al control electrónico de potencia, conocido como convertidor back-to-back. En este cuadro se puede ver cómo varía la función del generador entre motor y generador, según la velocidad de funcionamiento alrededor de la velocidad de sincronismo. Veremos los valores de corriente en el rotor, el estator, la potencia, el deslizamiento en cada momento y el flujo de potencia en los convertidores. Todos estos valores en tiempo real. En blanco están las tensiones en voltios, en rojo las potencias en vatios, en verde la eficiencia del generador, en azul la corriente en amperios, en rosa la frecuencia en hercios y el deslizamiento, y en amarillo tenemos los flujos magnéticos. Podemos cambiar el modo de visualización pulsando en cada etiqueta, pasando de la parte real e imaginaria a módulo y a ángulo, como hemos visto aquí. Vamos a explicar un poco la evolución del generador doblemente alimentado. Tenemos que saber que en una situación inicial, la parte de red del convertidor, el grid side, se mantiene conectado para mantener la tensión en el equipo. El único vector representado es el giro del tren de potencia. Aquí lo vemos. Una vez que comienza la puesta en marcha, el controlador decide iniciar la operación de puesta en marcha y la parte del rotor del convertidor, la rotor side, se activa, pero no se conecta todavía al rotor. Se queda monitorizando la señal de tren de potencia para conocer la frecuencia a la que tendrá que generar potencia cuando se conecte, ya se ha liberado el freno. Vemos que seguimos con la puesta en marcha, conectamos el rotor. Cuando el tren de potencia alcanza una velocidad más o menos un 25% de la velocidad de sincronismo. La parte del rotor del convertidor se conecta al propio rotor, generando ya un flujo magnético, pero todavía no hay producción porque no está conectado, vemos que no está conectado a red el estator. Dicho flujo induce una tensión en el estator, cuyo valor y fase coinciden con los de la red. Así cuando se conecte ya después a la red no tendrá ninguna distorsión. En el caso de la red española, la velocidad del estator será siempre de los 50 Hz, sabemos, unos 16,67 RPM. Ahora ya tenemos los tres vectores girando.
Recordamos que son el de tren de potencia, el flujo de la tensión del lado del convertidor del rotor y la suma de los dos, la real, la que está en rojo. Ya estamos en caso de producción. Este sería el ejemplo del gráfico cuando la velocidad del rotor es superior a la de sincronismo. Cuando se va llegando a las revoluciones del tren de potencia, que el controlador decide que son las adecuadas para el viento, se cerraría la conexión, como vemos aquí, con el estator. Y empieza a producir. Entonces la potencia generada del estator se equilibra con la potencia obtenida del viento existente y se mantendrá estable. Si las RPM a las que llega este equilibrio es superior a las RPM de sincronismo, veremos este gráfico con el vector verde girando en sentido contrario al eje de giro. Ya lo veremos en las simulaciones. Esto sería modo supersíncrono. Vemos que el flujo real del rotor y el estator tienen la misma frecuencia, pero distinto ángulo. Este caso sería con la velocidad del rotor inferior al sincronismo. Tenemos las RPMs del punto de equilibrio para el viento que hay, para el viento existente, son inferiores a las RPMs del sincronismo. Con el vector verde giraría en el sentido contrario, sentido al eje de giro del rotor, perdón, en modo subsíncrono. Vemos que el flujo real del rotor y el estator tiene la misma frecuencia, pero también distinto ángulo. Un gráfico que conocemos ya sería el wind nacelle. En esta área de generador se presenta la posición de las palas también a 90 hacia abajo. Tendríamos la posibilidad de crear las ráfagas igual. Tendríamos el drive trend, que es exactamente el mismo gráfico, con las mismas variables a ver. Y por último, el vario eléctrico, que no está visto, lo podemos hacer aparecer si queremos, pero que siempre por defecto va a estar con la corriente dada, así que no haría falta que lo tuviésemos activo. Y como siempre también, por último, tenemos el registrador para ver los parámetros. Elegimos el primero de la lista, el general, que tenemos el valor del pitch, el pedido por el controlador, la potencia eléctrica que se está enviando a la red y la potencia mecánica que se extrae del viento. Tenemos el mecanismo del freno, si funciona o no, si está activado o no, y la velocidad del generador eléctrico y la evolución del viento real y el efectivo en la nacelle. Los componentes del generador ya estamos familiarizados con ellos y los parámetros operativos son los mismos, salvo las potencias activas y reactivas que son nuevas.